Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, estoy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Y mientras tanto, ahí los que se van sumando, vayan comentándome si es la primera vez que me ven o si ya me conocen de alguna otra clase anterior. Si es la primera vez que me ves, coméntame un uno para irlos conociendo. Y si ya me viste de alguna otra clase anterior o ya me venís siguiendo o cosas así o ya me conocías, coméntame un 2. Comenten un 1 los nuevos y un 2 los que ya me seguían. Y ahí vamos arrancando con la clase. Por las dudas, ahí, mientras voy preparando las cosas para la clase de hoy, vayan comentándome. Y para los que no me conozcan, me presento rapidito. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo ya unos 5 años, siempre digo 5, son casi 10 años ya de experiencia en el rubro, inclusive diagnosticando y reparando placas. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar Aguirre, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres, que Carlos Quiseno seguramente que conocerán acá de la foto, y bueno, muchísimos profesores más. Y actualmente estoy trabajando en Barfix, donde llevamos a más de 180 clientes por mayor a que puedan tercerizar sus reparaciones con nosotros, ¿bien? Entonces, como para que tengan contexto, si hay alguien que cayó muy de la nada y no sabe qué bien que estamos haciendo acá, les comento con todo esto que aprendí en estos casi 10 años de experiencia en el rubro, capacitándome con los mejores profesores del mundo y aparte reparando miles de equipos para cientos de clientes por mayor, tanto de Android como de iPhone. Hace ya unos 3 años casi que estamos dando clases completamente gratuitas de microelectrónica y también de microsoldadura para todos aquellos técnicos que quieran aprender, ¿bien? Entonces, si no me conocías, ya me conociste, aunque sea un poquito. Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy? Eh, Se escucha bajo. Si me escuchan bajo, tiene sentido, puede ser, porque eh, estoy, o sí, no, iba a decir estuve de mudanza, en realidad estoy de mudanza, si les mostrara acá hay todo un lío. Capaz que en cámara se ve como más o menos ordenadito, pero en realidad acá las luces, ven, están en cualquier lado todo. Se cayó la luz, se desmayó. Y nada, hay mucho eco, así que posiblemente me escuchen más o menos. Si me escuchan más o menos bien, comenten un 5 como para yo también saber si me escuchan. ¿Bien? ¿Qué vamos a estar viendo en la clase de hoy? No, puede ser que se escuche bajo. ¿Qué vamos a estar viendo en la clase de hoy? Encendido. ¿Bien? Es una clase que me pidieron justamente la clase pasada. Los que me vienen siguiendo, tuvimos clase de fuente, que tiene mucho que ver con el encendido. Tuvimos clase después de fuente, tuvimos clase de consumos. ¿Bien? Y en la clase de consumo yo les dije, les expliqué cuáles eran los consumos y demás. Me dijeron que les encanta la clase. Y después les dije, bueno, ya después van a entender todo esto o el porqué de las cosas cuando veamos cómo funciona el encendido, ¿bien? Hay distintas cosas que le dije en la clase pasada, como por ejemplo, ¿no? Los cortos, apenas conectas la fuente que te parece un corto, sí o sí son líneas principales, y son dos. Los cortos después, o sea que aparecen después de que vos presionas el botón de power, están acá, ¿bien? Y ahora vamos a ver exactamente el porqué. Mientras tanto, voy a aprovechar para subir la luz acá que se desmayó. Qué manera de ver quilombo. El otro día lo hablaba con los chicos, estábamos tirando un par de diagnósticos. Y les decía, qué cosa fea la mudanza. Estás acostumbrado a estar en un lugar, no sé qué, la nada, tú se te vence contrato, te ven que gastar acá, 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 pintar y devorar, no sé qué. Y encima mudarte y sacar las cosas y todo. Y encima ahora estar así en un lugar medio improvisado todo. Por eso puede ser que se escuche un poco más bajo. Ahora sí, muchachos, arrancamos nomás, no le demos más vueltas. Antes de arrancar con la clase de encendido, como siempre, coméntenme ustedes del 0 al 10 cómo están en este tema, o sea, cómo están en la parte de encendido. Me refiero a cómo enciende un teléfono, cómo funciona, cómo se diagnostica un teléfono que no enciende, cómo se interpretan los consumos, cómo saber si un problema está en línea principal, en línea secundaria, cómo saber si es CPU, cómo saber si es memoria, o sea todo lo referido al encendido. ¿Cómo están en eso, del 0 al 10? No tengan vergüenza de comentar. El único que puede pasar vergüenza acá que se le caigan las luces y que se escuche bajo soy yo. Así que ustedes están 100% seguros. Comenten, ya sea si es un 0, está todo bien, mejor porque significa que la clase te va a servir bastante. Si es un 10, también, porque significa que si sos un 10 en encendido y aún así te sumaste a la clase, es porque sos una persona que le gusta aprender siempre un poco más.
A ver, ¿qué dicen? 5 5 5. Ah, es 5. Es como puntajes. Es como. El 5 me lo imagino en el sentido de, mira, sé cómo funciona, sé los consumos, sé toda la teoría, pero me cuesta llevarlo a la práctica. O, por ejemplo, no sé, sé la teoría, pero me llega un equipo que no prende y no sé por dónde arrancar, por dónde salir. Yo cuando tenía un 5 de puntaje estaba en esa. En que sí, sí, ya sé lo que es la fuente, el amperaje, el voltaje, la resistencia, cómo se mide todo. Ahora, me lleva un equipo que no prende o no sé, o que tiene un consumo después de power bajo y que no calienta nada y yo no sé qué hacer. Así que bien, vamos a aprender bastante hoy. Bien. Ahora, si están listos para arrancar con la clase, comenten un 5. Entonces uno se apretar el botón. Sé cómo prender un teléfono, dice. Y vamos a arrancar nomás. Acá les dejo el temario. El temario es bastante acotado porque la clase de encendido realmente es muy simple y fácil también. Hay cosas que son simples pero que no son fáciles, hay cosas que... Pero este es simple y fácil a la vez. O sea, lo único que tenemos que ver es cómo enciende un equipo. ¿Bien? A ver si lo tengo por acá. Lo único que tenemos que ver es cómo enciende el equipo y en base a saber cómo funciona, vamos a ver cómo se diagnostica un equipo, ¿bien? O sea, primero para diagnosticar un equipo que no prende, tenés que saber primero que nada, muy importante, antes de diagnosticar el equipo que no prende, tenés que saber cómo es que prende el equipo, porque si no, dos cosas, o no lo vas a poder diagnosticar, o vas a encontrar la falla porque, no sé, descargaste justamente un protocolo, o justo yo te pasé un recurso, o cualquier cosa, vas a diagnosticar un equipo, pero después cuando te llegue otro equipo igual, pero que cambie ligeramente el consumo, la marca o lo que sea, no lo vas a poder ver y vas a tener que arrancar de cero de vuelta. Porque si no sabes cómo funciona, difícilmente lo puedes diagnosticar, ¿bien? Sí, es lo que siempre les digo, lo que siempre les repito y no me canso de repetirle, es esto, de que si vos sabes el cómo funciona, lo vas a poder diagnosticar. Recién ahí, ¿bien? Primero tenés que saber cómo funciona. Ahí lo vas a poder diagnosticar. Y si lo sabes diagnosticar con un poco de práctica, lo vas a poder reparar. ¿Vean? Siempre es así, es comprender cómo funciona. Después, ahí viene la parte del protocolo de diagnóstico como tal, el paso a paso. Y después viene la parte de repararlo. Igualmente nosotros siempre, díganme si no, los técnicos siempre arrancamos al revés. Es, primero queremos tirarnos a reparar, no sé, cambiando de integrado, sacando un componente, no sé qué. Si no podemos repararlo, ahí vamos a ver cómo se diagnostica. Vamos a ver un video en YouTube, vamos a preguntar por WhatsApp, vamos a buscar un par de mediciones, vamos a descargar un protocolo, vamos a buscar borneo, vamos a ver cómo se diagnostica. Cuando nos cansamos de buscar en borneo y perdernos, cuando nos cansamos de buscar en YouTube o de preguntar en WhatsApp, recién ahí nos metemos en esto de cómo funciona, ¿bien? O capaz que estás en una parte muy inicial que todavía no se te ocurrió que tenés que saber cómo funciona, ¿bien? Ahora, como les digo, lo que vamos a ver hoy en referido al encendido o al ciclo de encendido de un teléfono es cómo funciona el encendido, ¿bien? Es bastante importante o es lo más importante de todo que sepan cómo es que enciende un teléfono y después vamos a ver el protocolo como tal de cómo se diagnostica un equipo que no enciende. Ahora sí, vamos a arrancar nomás. Dejo por acá, le voy a estar dejando todo el temario. Si están listos para arrancar, comenten un 5, ya les dije recién, me parece. Comenten de vuelta un 5 total, no le cuesta nada. Mientras tanto, esto para ese tiempo mientras yo busco la diapositiva acá, ¿bien? Entonces, vamos a arrancar primero que nada por acá, ¿bien? Por cómo enciende un equipo. Créanme que los que están más en cero, cuando sepan cómo es que enciende el equipo, recién ahí van a poder, o sea, va a ser muy lógico, o dicho de otra forma, va a ser muy obvio el cómo se diagnostica un equipo que no enciende. Yo les voy a decir exactamente cómo es que prende, paso a paso, qué le hace falta paso a paso para prender y cómo es que va haciendo el paso a paso del encendido. Y después el diagnóstico es justamente medir eso paso a paso, ¿bien? Entonces, vamos a arrancar por ahí. Un 5. Ahora, bien, viendo acá cuál es el ciclo de encendido del equipo, ¿bien? Cómo es que enciende. Todo empieza por la batería, ¿bien? Partamos de lo básico, porque todavía me sigue pasando de que hay muchos técnicos, inclusive alumnos míos que cuando vamos a diagnosticar un equipo juntos, me dicen, che, este no prende, no sé qué, tiene tal consumo, que esto, que lo otro, y se olvidan de medir cosas básicas como por ejemplo la batería, ¿bien?
El ciclo del encendido funciona así, o sea, todo va a comenzar por la batería, ¿bien? Y hay algo que no todo el mundo sabe. Cuando un teléfono tiene 3,6 voltios, ¿bien? En la batería, esto de acá es importantísimo. Cuando el teléfono dice 0%, ¿bien? Como que no tiene batería, la batería tiene 3,6 voltios. Ahora, cuando la batería llega a 4,2, ahí marca 100%. ¿Qué significa esto? Muchos de nosotros por ahí, sobre todo me pasaba a mí cuando recién arrancaba, me pasaba de que, listo, es como que lo primero que te dicen en el curso inicial de reparaciones celulares es un teléfono que no prende, lo primero que tienes que hacer es medir la batería. Y uno capaz que piense, a mí me pasaba y veo que a muchos alumnos le sigue pasando todavía, piensan que si una batería tiene voltaje es porque está bien, ¿no? Porque yo antes pensaba que cuando el teléfono llegaba al 0%, o sea, cuando el equipo se quedaba sin batería, que quedaba al 0%, vacío, yo pensé que la batería tenía 0 voltios, ¿bien? Y yo pensaba que cuando el equipo mostraba 100% tenía 4 voltios. Entonces yo pensaba que 0% era 0 voltios y que el 100% era 4,2 voltios, ¿bien? Si alguno piensa que funciona así, déjeme decirle que no, funciona de otra forma más interesante. ¿Por qué? Cuando el equipo dice 0%, la batería tiene voltaje, ¿bien? Tiene 3,6 voltios. Piensen esto, la batería, partamos de cero por las dudas, si algo muy inicial, les hago un paréntesis. La batería de los equipos, como sabrán, son de 4,2 voltios, ¿bien? Ahora, 4,2 voltios es la carga completa, al 100%, pero la carga al 0%, o sea, el 0% de batería, es cuando la batería baja hasta 3,6 voltios. ¿Qué significa esto? Porque más allá de eso, quizás alguno de esto lo sabía. Pero lo más importante de saber esto es el hecho de que por debajo de 3,6 voltios, el teléfono piensa que no tiene físicamente una batería. O sea, el teléfono al 0%, o sea, a los 3,6 voltios, 3,6, o sea, este número de acá, a los 3,6 voltios, el teléfono piensa, o sea, el teléfono a este voltaje tiene 0%. O sea, cuando llega a los 3,6 voltios, el teléfono ya no prende más. Si vos lo querés prender, te marca el loguito de la batería muerta, o sea, que lo pongas a cargar, y hace eso, y se empaca y no hace más que eso, a los 3,6 voltios. Ahora, ¿qué pasa si la batería baja a los 3,5, 3,4 o incluso 3 voltios o 2,7 voltios, 2,7? ¿Qué pasa si bajan a menos de 3,6 voltios? ¿Bien? Lo que va a pasar es que el teléfono piensa que no tiene puesta una batería. O sea, piensa que la batería está puesta. Un teléfono con una batería a 3 voltios o no sé, un teléfono sin la batería puesta es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que saber esto, o sea, el teléfono debajo de este voltaje piensa que la batería no está, que no está puesta. Entonces no va a dar señales de vida ni siquiera poniéndolo a cargar. ¿Por qué? El equipo tiene un nivel de seguridad, ¿no? Que si vos lo pones a cargar y no le pones la batería, la mayoría de los equipos no cargan, o sea, no mandan el voltaje a la batería si la batería no está puesta. Ahora, si la batería está puesta, pero tiene menos de 3,6 voltios, el teléfono no va a mandar voltaje para la batería, entonces no va a cargar nunca y ustedes van a pensar que el equipo está muerto, ¿bien? O sea, cualquiera va a pensar que el equipo está muerto. Van a arrancar por la batería, van a ver que tiene 3 voltios, por ejemplo, y van a decir, la batería es de 4,2 voltios y tiene 3 voltios, debe tener un 50% de carga aproximadamente, no sé. Entonces la batería está bien porque tiene voltaje. Y esto puede ser muy básico, ¿no? Pero o sea, me mandan muchos mensajes diciéndome, tengo este equipo que no prende y la batería está bien porque no está en cero. Y cuando le pregunto cuánto voltaje tiene la batería, me dicen 3 voltios, 2,5 voltios. Me dicen debe ser como un 50%. No, ¿bien? ¿Cómo enciende el equipo? Primero que nada por la batería. La batería tiene que tener más de 3,6 voltios para prender. Y sepan que debajo de los 3,6 voltios el teléfono piensa que la batería no está. No, no la siente, como le digo yo. O sea, no siente que tenga puesta una batería. Piensa que no está y actúa como si no tuviese puesta la batería. ¿Bien? Muy importante. No solamente es el tema de sí, arrancar por la batería, ¿no? Eso posiblemente la mayoría de ustedes ya lo saben. Arrancar si un teléfono no prende, arrancar midiendo la batería. Sino que tenga más de 3,6 o idealmente 3,7 voltios, ¿bien?
Por debajo de eso tienen que o que cambiar la batería o que revivirla. ¿Bien? ¿Cómo se revive la batería? Bueno, en la clase anterior vimos lo de fuente de alimentación justamente. Ahora, cuando nosotros conectamos la batería, ¿bien? O sea, saltando esto, o sea, volvamos a esto. Todo comienza por la batería. Para que un equipo prenda, si la batería no va a prender, ¿no? O sea, todo comienza por acá. Es como la fuente de vida del teléfono. Cuando nosotros conectamos la batería cargada, o sea, con más de 3,6 voltios, el teléfono genera líneas principales. Y las líneas principales alimentan a algunos integrados y lo dejan a la espera de una señal para poder trabajar. ¿Qué significa esto? Cuando la batería sí, ya está. Ya dijimos que debajo de 3,6 voltios piensa que no tiene una apuesta. Bueno, cuando sí le conectamos la batería, todo ok, correcto, la batería, supónganse, le conectamos la batería cargada al 100% o cualquier voltaje por debajo de los 3,6 voltios, lo que hace el teléfono directamente es alimentar algunos integrados, ¿bien? Y esto lo hace generando líneas principales. ¿Qué son líneas principales? Líneas principales son todos los voltajes que se generan en la placa tan solo alimentándola. O sea, tan solo vos agarras la placa, ¿no? Imagínate que esta es la placa. Conectas la batería a la placa o conectas la fuente a la placa y se van a generar líneas principales. Las líneas principales te van a alimentar a los integrados o sea, no los van a prender, los van a alimentar, ¿bien? Y los van a dejar ahí como diciendo, bueno, estás alimentado cuando yo te avise, ¿bien? Y eso es importante, ¿no? O sea, estás alimentado, ya estás listo para ponerte a trabajar. Cuando yo te avise, métele, o sea, cuando yo te avise, arranca. Es como, no sé, pasado a los autos, es como, ¿viste cuando metes la llave en el auto y lo pones en contacto? Bueno, cuando vos agarras el auto, metes la llave y lo pones en contacto, el auto no prende. Queda como listo para prender, pero no prende, ¿bien? El auto, no sé, no soy mecánico, no sé de auto, pero algo hará, ¿bien? Es como que deja las cosas prendidas. Cuando vos giras la llave, ahí recién el auto se pone en marcha. Bueno, los teléfonos funcionan igual. Vos le conectás la batería, los integrados quedan alimentados, queda como en contacto, ¿bien? Cuando le das la señal, que obviamente es el botón de power, cuando le das la señal de encendido, recién ahí prende, ¿bien? Pero este de acá es importante. Tienen que saber que la batería, cuando ustedes conectan, ¿bien? Cuando ustedes conectan la batería a la placa, va a generar líneas principales. Es importante que tengan claro este concepto de líneas principales, ¿bien? Y las líneas principales van a alimentar algunos integrados y lo dejan a la espera de una señal para poder arrancar, ¿bien? Como paréntesis, todo esto ya lo voy a comentar bien más adelante en la clase, en esta misma clase. No me quiero adelantar mucho. Pero es importante que entiendan que cuando ustedes conectan la batería, generan líneas principales, voltajes que ya están en la placa. Por lo cual, las líneas principales son solamente dos, como les dije en la clase pasada. Eh, si ustedes conectan un equipo a la fuente y el equipo les genera consumo inicial, el problema sí o sí está en una de las líneas principales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las líneas secundarias recién se van a alimentar o se van a activar cuando vos presiones el botón de power. Entonces el botón de power es un divisor de fallas. Vos conectas el teléfono a la fuente. Si el problema te aparece antes de tocar el botón de power, es porque está en una línea principal. No tenés que medir más nada que las dos líneas principales. O sea, ya aislaste la falla, ¿bien? Ya la enjaulaste, la encerraste, ya sabes que la falla está por acá, ¿bien? Pasaste de que la falla puede ser cualquier cosa en la placa a reducirla a solamente dos líneas, por el hecho de que si vos sabes cómo funciona el encendido y sabes que cuando vos conectas la batería se generan las líneas iniciales, y solamente las líneas iniciales, las principales, porque las otras van a depender de operaciones power, ahí te vas a ir dando cuenta de que todo equipo que tenga consumo inicial en la fuente, no importa el consumo, todos los equipos, los teléfonos que tengan consumo inicial en la fuente, es porque tienen un problema en alguna línea principal. Entonces no van a medir toda la placa y verse todo, van a saber, por lógica, que sí o sí el consumo está en una línea principal. ¿Bien? Les quería hacer ese. A ver, vamos a ver si me ven.
Se repite todo el tiempo. Ahora, si me ven bien, comenten un 5. Quiero ver. Encima va a demorar el comentario. A ver si me escuchan. Estoy probando acá en otro teléfono. ¿Sí? ¿Ahí está? ¿Ahora sí? ¿De verdad? Ah, yo pensé que iba a tener que arrancar la clase de vuelta. Pensé que iba a tener que hacer todo un lío. Estamos bien. 5, 5, 5 de 10. Estamos. Si se vuelve a cortar, solamente es lo que les decía recién. Estoy en mudanza. Eh, no sé quién dijo ahí, te están robando wifi. No, a mí me pasaron wifi porque todavía no me vinieron a poner el internet acá donde estoy en la casa nueva. Entonces me compartían wifi y no llega mucho acá. Así que si se llega a cortar de vuelta, cuente hasta 60, es lo que le decía a los chicos de la mentoría. Cuente hasta 60 y si pasan los 60 segundos es porque ahí me pasó algo. Si no, era problema de wifi. Entonces, le estaba diciendo, acá, ¿bien? Estábamos, paga el wifi. No, si lo pago, lo de personal tenían que venir hoy y no vinieron a hacer la mudanza. Ahora sí, muchachos, sigamos acá donde estábamos. Estábamos en que, y así recién vamos por lo básico, se van a perder la mejor parte. Estábamos en que el teléfono recién, o sea, apenas le conecté la batería, genera líneas principales. Eso es todo lo que tienen que saber hasta acá, ¿bien? Que para prender el equipo necesita batería. Sin batería no... Es mejor claro. Sí, es mejor claro. De hecho tenía claro, pero no tienen cobertura acá no estoy. Así que tuve que pasar al personal mi número, el número de mi novia, el wifi y todo un quilombo. Por eso se corta el internet. Entonces, volvamos ahora sí. Al equipo, ¿bien? El equipo. Para que prenda tienen que poner la batería. Si la batería tiene menos de 3,6 voltios, el teléfono piensa que no está puesta, ¿bien? Así que va a ser un quilombo. Si vos le medís el voltaje de la batería y tiene menos de 3,6 voltios, tómalo como que no tiene voltaje directamente y carga la batería o probale otra, ¿bien? Ahora, cuando resuelvas el problema de la batería, el teléfono ahí sí va a generar líneas principales. Las líneas principales, como les decía recién, dejan el teléfono en contacto. Como cuando pones la llave en el auto, la giras nomás y el auto vieron que no prende, solamente hace, no sé, qué sé yo, hace como un ruidito y prende las lucecitas. No sé, lo deja como listo para prender, pero no prende. Bueno, el teléfono hace lo mismo. Cuando vos le conectas la batería, lo deja listo para prender, queda todos los integrados referentes al encendido. Aguante claro, ese sí, aguante claro. Movistar, no, Movistar, qué cosa fea Movistar. Movistar es el mechanic de las compañías cosas. Ahora sí, muchachos, no leo más los comentarios porque si hay alguien que se distraiga más con los comentarios que yo, no sé, no existe. Ahora, sabemos esto, ¿no? Teléfono, le conecto la batería, ¿no? Genera líneas principales y queda a la espera de una orden para ponerse a trabajar. Ahora, ¿cuál es esa orden para ponerse a trabajar? ¿Cómo continúa el ciclo de encendido acá? Bueno, lo siguiente va a ser el botón de power. O sea, esa señal que el teléfono espera para ponerse a trabajar es nada más ni nada menos que el botón de power, o sea, el botón de encendido, ¿bien? Ahora, eh, todas las preguntas que vayan teniendo, anótenla y pásenla para el final porque si no me distraigo. Eh, entonces, el teléfono vuelve a conectar la batería, va a generar las líneas principales, va a quedar a la espera de trabajar. No va a prender hasta que no le presiones power. Como el auto, ¿vieron? Como el auto, es como que vos le girás la llave y queda ahí, como esperando, a la espera. ¿Ven? Cuando vos le hagas la media vueltita más, recién ahí se pone en marcha. Bueno, eso en los teléfonos es el equivalente al botón de power. O como los autos que tienen botón, ¿vieron que hay algunos autos que tienen botón? Es exactamente el mismo sistema, más o menos. Ahora, como les decía recién, la señal que espera el PMIC, bien, ya nos ponemos un poco más técnicos. La señal que espera el PMIC es la del botón de power. Cuando nosotros le damos power, el PMIC lo que hace es detectar eso, o sea, se da cuenta que vos le diste power y empieza a generar líneas secundarias. ¿Ven? Fíjense cómo acá empezamos a tocar temas que seguramente ya escucharon nombrar antes, pero que por ahí no sabían qué lo que era. Ya vimos que son líneas principales, ahora fíjense que aparece el término de líneas secundarias. ¿Bien? Primero que nada, por las dudas, voy a hacer dos paréntesis. ¿Qué es lo que es el PMIC y qué es lo que son las líneas secundarias? Por si hay alguien que está muy en cero. El PMIC significa, a ver, está en inglés, significa Power Management IC. O sea, IC, ¿vieron cuando dicen, che, cambié el IC? Bueno, IC.
Power Management es como... power significa power, de encendido, el power, o sea, como que el darle power, darle arranque, ¿bien? Eso significa la P. La P es de power. Y la M es de management, o sea, o capaz que le suene más la palabra manager. ¿Vieron en el fútbol cuando tienen el manager, que es como el que maneja, el que administra, el que, no sé, el que coordina, no sé, el manager? Seguramente van a conocer la palabra. El PMIC es el Power Manager, o sea, el que maneja la energía. El IC, o sea, el IC Power Manager. Por si alguna vez escuchan la palabra el PMIC, no sé, cambiar el PMIC, le cambiamos PMIC y ustedes dicen, ¿qué carajo es el PMIC que todo el mundo habla? Bueno, es eso. PMIC es el Power Manager IC, o sea, el integrado, el circuito integrado. Ahora, cierro paréntesis, eso es el PMIC. Y el PMIC también, abro otro paréntesis, el PMIC es el IC de encendido, para hacerlo más simple. O sea, el PMIC es el integrado que se encarga de que el teléfono encienda. No es lo único que hace, pero es el integrado que se encarga de que el teléfono no prenda. Sin el PMIC no va a prender el equipo. Si el PMIC se daña, el equipo no prende. Antes se le llamaba IC de encendido, ahora se le dice PMIC, pero para que tengan en cuenta. Entonces, entendiendo que el PMIC es el IC de encendido, lo que hace el teléfono cuando le conectamos la batería es alimentarlo. O sea, lo que hace la batería es, entre otras cosas, alimentar al PMIC. Porque obviamente el PMIC, para prender el equipo, necesita alimentación. Entonces, le conectas la batería, se generan líneas principales para alimentar el PMIC. Ahora, no va a ponerse a trabajar. Cuando vos le des power, ahí el PMIC empieza a trabajar. Y lo que hace el PMIC, ¿cuál es el trabajo del PMIC? Es generar líneas secundarias. Estas líneas secundarias lo que hacen es alimentar principalmente al CPU y a la memoria. Con principalmente me refiero a tipo, primero que nada, lo que hace el PMIC es alimentar al CPU y a la memoria. ¿Por qué? Porque el CPU y la memoria, ¿cómo va, chino? ¿Todo bien? O sea, el CPU y la memoria lo que hace es encender el equipo. O sea, en la memoria tenés toda la información del equipo, el sistema operativo, las fotos, el fondo de pantalla, o sea, todo lo que ves en el equipo está en la memoria. Y el CPU lo saca y lo muestra, lo saca y lo muestra, lo saca y lo muestra. O sea, el CPU y la memoria es el que prende el equipo. Para prender el CPU y la memoria tenemos el PMIC. Fíjense cómo es una cadena, ya les voy a mostrar bien ahora en la siguiente imagen. Es una cadena, literalmente. De hecho, pasemos la imagen para explicarlo mucho mejor, porque en el aire queda medio complicado. Todo el sistema de encendido de cualquier equipo, literalmente cualquier equipo, funciona de la misma manera, ¿bien? Todo funciona exactamente igual. Por eso está bueno que cuando ustedes comprendan el sistema de encendido, esto es algo que aplica para, no sé, para un Samsung J2 Prime, para un J7, para un Moto G52, para un A52, para un A53 o incluso para un iPhone 17 Pro Max. Realmente no importa la marca del equipo, el modelo del equipo, no importa nada. ¿Bien? Todos los teléfonos prenden de la misma forma, con la misma secuencia. Ahora, siempre le digo a los chicos, yo no entiendo eso cuando veo cosas como, no sé, curso de encendido para iPhone 13, o curso de encendido para J7, o curso de encendido para Samsung, o curso de encendido para iPhone, no entiendo eso de que, a ver, le encontré una semi-explicación. Hay dos. ¿Eh? Cuando ustedes vean que dice curso, pero solamente de encendido en Android, es porque es una persona que nunca tocó un iPhone. Entonces, sabe exactamente cómo funciona esto, lo sabe, pero como nunca lo aplicó en un iPhone, te lo aclara. Es como, mira, yo, esto acá es solo Android. Yo no sé cómo funcionará el iPhone, que esas cosas raras, esas cosas caras, esas cosas riesgosas, no las conozco. Bueno, eso es uno, ¿no? Y la otra es la de curso de encendido para iPhone, ¿no? Bueno, el curso de encendido para iPhone es esto mismo, o sea, lo mismo, pero más caro. O sea, es como más caro. Es como, mira, como este de iPhone sale 5 veces más, pero es porque es para iPhone. Bueno, es exactamente lo mismo. Esto de acá, ustedes apliquen lo que funciona exactamente igual para un Android, para un iPhone, para una computadora. Yo ya he arreglado computadoras mías con este mismo sistema. Y para una consola, para un joystick, realmente todo prende de la misma forma. Así que
por las dudas, si tenían la duda de si esta clase es para Android, es para iPhone, no sé, es para todo lo que prenda. O sea, si vos tenés una computadora y prende o tiene sistema de encendido, bueno, el sistema de encendido es este. ¿Bien? Cerramos paréntesis. Ahora, ¿cómo funciona el encendido? ¿Qué es lo que estuvimos viendo acá? Muy simple, o sea, todo funciona así. Todo arranca por la batería, ¿bien? Lo primero que habíamos hablado es que todo teléfono que no prenda, que prenda o que no sé qué, todo el sistema de encendido arranca por la batería. Ahora, lo que hace la batería es generar estas rojas. Estas líneas rojas de acá son las líneas principales, ¿bien? Fíjense que son las líneas que genera la batería, ¿bien? Y a lo sumo un integrado de carga, por ejemplo en los Android. Ahora, cuando conectas la batería se generan estas líneas rojas de acá, que son las líneas principales. Estas de acá están apenas vos conectás la batería. Ni bien vos conectás la batería, ya las líneas principales aparecieron, ¿bien? Entonces, acá, a ver, no sé si tenía por acá algunos ejemplos de líneas principales. Sí, bueno, ya les muestro algunos ejemplos. Pero fíjense lo simple que es el sistema. Conectas batería, obviamente apenas conectas la batería, estas líneas acá se cargan de voltaje, ¿bien? Fíjense que esto acá solamente alimenta al PMIC. O sea, el objetivo de las líneas principales siempre va a ser alimentar el PMIC. Hablando del encendido, ustedes tengan en cuenta de que cuando conectan la batería al teléfono, el teléfono está apagado. O sea, no hay chance de que antes de conectar la batería esté prendido, obviamente. Entonces, fíjense cómo la cosa se vuelve lógica, se vuelve obvia. Todo está preparado para que el equipo está sin la batería, o sea, está apagado. Apenas le conectas la batería, se cargan las líneas principales, ¿bien? Estas de acá. Estas de acá pasan a tener el mismo voltaje que la batería. ¿Por qué? Porque es por contacto, o sea, tocas esas líneas con la batería y automáticamente se cargan, ¿bien? El objetivo de las líneas principales, y esto tomen nota, así, el objetivo de las líneas principales es alimentar el PMIC, o sea, alimentar al integrado que prende, porque el teléfono lo tenés apagado. La única prioridad acá es alimentar el PMIC, ¿bien? Pero dijimos que no arranca a trabajar de una, ¿bien? El PMIC es el integrado que gestiona la energía, entonces tiene la capacidad de activar salidas, pero todavía no activa ninguna salida. Ahora, cuando nosotros damos power, ahora sí, ¿bien? Es como cuando el auto lo tenías en contacto. Das media vuelta a la llave y ahí hace el sonido. Depende del auto, ¿no? Entonces, ahí es donde hace el contacto, ¿no? Y este arranca, o sea, este empieza a generar salidas. Automáticamente, cuando vos diste power, este activó líneas secundarias, ¿bien? Son líneas prohibidas que no van a aparecer nunca a menos que vos alimentes a este integrado y le des power. O sea, antes que eso, las líneas secundarias no existen, no hay voltaje. Aparecen cuando vos alimentas al PMIC y le das power. Recién ahí el PMIC genera las famosas líneas secundarias. ¿Cómo es el sonido? El otro día también lo hice en mentoría, me decían, a ver, hazle vuelta, no entendí, ¿cómo es? Entonces, hasta acá. Nuevamente, vuelvo y lo repito porque como para que quede claro, pero es muy simple. Yo calculo que a esta altura la mayoría de ustedes ya lo entendió. La batería te alimenta el PMIC, le das power y el PMIC arranca, te genera líneas secundarias. Pero fíjense lo interesante, todo equipo que no prende se puede diagnosticar en 20 minutos. ¿Por qué? Porque si vos lo conectas a la fuente y le das power, ya está, o sea, ya lo diagnosticaste. O sea, si vos agarras el equipo que no prende, lo conectas a la fuente y le presionas el power, ya viste todo lo que tenías que ver. ¿Por qué? Porque vos cuando lo conectas a la fuente, se activan las líneas principales. Entonces ahí ya puedes hacer un diagnóstico de líneas principales. El equipo en líneas principales no tiene que tener nada de consumo, ¿bien? Entonces, apenas lo conectas, ya viste las líneas principales. Vengo yo, lo conecto a la fuente, no tiene consumo inicial, listo. Las líneas principales no tiene corto, no tiene fuga, no tengo que medir corto, no tengo que inyectar tensión, no tengo que, no tengo que hacer nada, ¿bien? Más que, nada, más que ver el consumo de la fuente que esté en cero, no tengo que hacer nada. Ahora, si yo de la nada conecto el teléfono a la fuente y me aparece un consumo, las únicas líneas que están activas en ese momento, o sea, en el transcurso en que yo conecté la fuente al teléfono, pero todavía no le presioné power, las únicas líneas que están activas son estas. O sea, el problema sí o sí está acá. No voy a medir esto, no voy a decir que CPU, no voy a decir que es memoria, no voy a
no voy a hacer más nada que buscar el problema en estas líneas de acá, que son las únicas 3 que tienen voltaje, ¿bien? Esta y esta. O sea, esta de acá y estos componentes de acá son los únicos posibles culpables cuando un equipo tiene consumo inicial, ¿bien? Y por la cantidad de corriente que marca el detector USB podés saber si el PMIC... pregunta Ale. No, cuando ustedes tengan un equipo que no prende, no lo pongan a cargar, porque van a confundir la falla. Eso es muy importante y debería haberlo puesto en esta clase, pero me olvidé. Se los digo ahora, ¿bien? Este de acá es el sistema de encendido. Por ende, esto es lo único que ustedes tienen que revisar, ¿bien? Cuando tienen un equipo que no prenda. Fíjense que cuando un equipo no prende, ustedes no le ponen un chip al teléfono. O sea, no le van, si el equipo está muerto, no prende. Hay cosas que no van a hacer, que no tiene sentido hacer, es meterle un chip, por ejemplo, y ver, o no sé, o ver el parlante, o ver, qué sé yo, no sé. Hay cosas que ustedes no van a revisar, porque el equipo no prende. No le voy a revisar el sonido a un equipo que no prende. O no le voy a revisar la señal a un equipo que no prende. No, primero que prende y después sí, mira todo lo que vos quieras. Ahora, así como no le revisarías el sonido o la señal, tampoco le revisen la carga, ¿bien? O sea, no hagan nada relacionado a la carga. Si el equipo no prende, ¿bien? Si el equipo no prende, no revisen si el pin de carga está sucio, no revisen, no lo pongan a cargar y vean el consumo, porque si el equipo no prende, es porque en cierto punto está medio muerto, ¿bien? Y si el equipo está medio muerto, no va a cargar al 100%, ¿bien? O sea, no va a cargar bien. Entonces van a arrancar por carga. Uy, el equipo consume 0,6. Entonces tiene un problema en líneas de datos de carga. Entonces le voy a cambiar el pin de carga, la placa de carga, el flex main y la batería y no sé qué. No, o sea, siempre acuérdense de esto. No mezclen carga con encendido, porque es el error más común que todos cometemos. O sea, por eso les digo, fíjense que hasta acá en ningún momento les mencioné nada de consumos por carga o de pin de carga o ponerlo a cargar y fíjate cuánto consume. No, es conectar la fuente y dale power. No hagan más nada que conectar la fuente y darle power. No le metan un chip, o sea, nadie le va a meter un chip a un equipo que no prende, ¿no? Nadie le va a querer ver el Wi-Fi o el sonido a un equipo que no prende. Si un equipo no prende, revisen el encendido. Y el encendido es este, o sea, este de acá. Acá no hay ningún pin de carga ni nada, entonces, si el equipo no prende, no revisen carga. Porque lo que pasa siempre es, lo vas a poner a cargar, te va a consumir entre 0,1 y 0,6, más o menos por ahí. Van a escuchar en cualquier lado que eso es problema de líneas de datos y van a ir a ver líneas de datos. Sí, cuando un equipo carga hasta 0,6 porque tiene algún problema en línea de datos, pero eso aplica para un equipo que prende, pero que no carga, ¿no? Vos tenés el equipo prendido y te carga 0,6, tenés un problema en líneas de datos. Ahora, fíjense, prende, pero no carga y tiene un problema en línea de datos. ¿Qué significa? Que si una línea de datos de carga se pone en corto, se quema o explota, el equipo prende igual. O sea, ¿qué sentido tiene revisar carga en un equipo que no prende, ¿no? Y entonces, acuérdense de eso, es muy importante. No revisen nada, ni de carga, ni de nada en un equipo que no prende. Y obviamente no revisen, no sé, es como revisar las cámaras en un equipo que no toma Wi-Fi. Y vos vas y le revisas las cámaras. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? No revisen carga en un equipo que no prende. No lo pongan a cargar. Solamente conecta a la fuente y dale power, ¿vean? Cuando vos lo conectas a la fuente vas a ver el consumo inicial. Eso ya se los expliqué en la clase pasada. Cuando le des power vas a ver las líneas secundarias. Ahora, esto ya igual lo hablamos en la clase pasada. Y la mayoría de acá ya vio la clase pasada. Cuando vos conectas el equipo a la fuente, el problema, digamos, y te da un consumo, el problema son líneas principales. Ahora, si el equipo está perfecto y el problema aparece conectado a la fuente, pero recién cuando vos le presionas power, el problema está en una línea secundaria, ¿bien? Entonces ya dividen la falla. Ahí van diagnosticando con certeza, no están adivinando. Si el equipo tiene un consumo inicial, ¿bien? Acá el problema es si va a estar acá. Si el equipo tiene consumo inicial, el problema es si está en una de las líneas principales.
Ahora, si el equipo recién entra en corto, cuando vos le apretaste el botón de power, es porque el problema está en una línea secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Vos alimentas el equipo, no te aparece ningún tipo de consumo porque estas líneas de acá no se activan hasta que vos no presiones power. Ahora, cuando vos presionas power, el consumo se dispara, bueno, ahí sí, ya lo único que tenés que medir son las líneas secundarias, ¿bien? Las BUC, las LDO, bueno, eso ya es tema de otra clase. Son las líneas secundarias. Ahora, fíjense cómo se divide la falla. Consumos iniciales, líneas principales. Consumos secundarios, líneas secundarias. Es como que si yo tengo un consumo después de power, obviamente el problema no está acá. Imposible que esté acá. Si está acá lo vas a ver apenas conectas a la fuente. ¿Bien? Entonces, consumos iniciales, líneas principales. Consumos secundarios, líneas secundarias. Ahora, cuando tenés un consumo perfecto, pero que llega hasta un punto y se cae, ¿bien? Directamente el problema va a estar acá, en CPU y memoria. ¿Bien? Ahora, recapitulando cómo funciona esto, bueno, la batería te genera líneas principales para alimentar el PMIC. El PMIC no trabaja hasta que vos presionas power. ¡Pac! Tocas power acá. Y cuando tocas power, el PMIC lo detecta y genera las líneas secundarias. Las líneas secundarias son líneas que alimentan el CPU y la memoria. Cuando están alimentados, automáticamente empiezan a trabajar y ahí es donde prende el equipo, ¿bien? Entonces es muy simple. Tenés solamente tres etapas. Tenés la etapa 1, que es la que alimenta el PMIC, son las líneas principales que están apenas conectadas el equipo a la fuente. Listo, ahí tenés la primera etapa. Ahora, después tenés la etapa 2, ¿bien? La etapa 2 es esta de acá. La primera etapa es la de alimentar el PMIC. La etapa 2 es la del PMIC alimentando o generando salida. ¿Para quién? Para el CPU y la memoria. Esa es la etapa 2, ¿bien? Problemas cuando tenés un problema en la etapa 2 son consumos raros después de power, ¿bien? Cuando tenés problemas en la etapa 1 son consumos raros antes de power. Es realmente muy simple, por eso les digo, no se pongan a conectar el teléfono a cargar o a hacer cosas raras o no sé qué. Conéctalo a la fuente y dale power. Y fíjate si el problema te aparece antes de darle power o después de darle power y ya con eso tenés todo el diagnóstico listo. Ahora, antes de power, si no tenés ningún problema, esta etapa 1 está bien. Después de power, el consumo es normal, ¿no? Porque le das power y hace un consumo normal. Pero cuando lo mantenés apretado, no prende, el problema es así la etapa 3, ¿bien? La tercera etapa es CPU y memoria comunicándose entre sí, ¿bien? Entonces, etapa 3 es cuando el CPU y la memoria tienen que hablar. Si vos tenés un problema en etapa 3, te vas a dar cuenta por qué. Porque es un consumo que sube a 90 y se cae. O sube a 90, 120 y se cae. O sube a 90, 120 y se queda. Pero son como consumos sanos, es como consumos que el equipo trate de prender y se cae. Eso mayormente son consumos en etapa 3. ¿Bien? Ya les voy a decir exactamente cómo es que lo tienen que confirmar. Pero fíjense hasta acá, espero que me vayan siguiendo. Esto de acá es todo el sistema encendido. Arranca por la batería, que tiene que estar cargada. Después tiene que haber líneas principales. En toda esta parte de acá es líneas principales. Después, las líneas principales, cuando te alimentaron al PMIC, vos presionas power y de ahí empieza a generar líneas secundarias, ¿bien? Las líneas secundarias te alimentan CPU y memoria y ahí es donde tenés el equipo acá, prendido, ¿bien? Eso es todo. Ahora, si tienen alguna duda, alguna consulta o alguna pregunta, anótenlo porque al final de la clase yo me quedo un ratito y vamos respondiendo todas las dudas, ¿bien? Ahora, quiero saber si me vienen siguiendo. Si hasta acá me siguen o si entendieron este tema de líneas principales, líneas secundarias, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y sobre todo la parte de diagnóstico por consumos que si viste la clase pasada y esta, ya debería estar entendiendo más o menos cómo funciona. Si le entiendes la lógica de esto, que de verdad es muy simple, entendiendo esto puedes diagnosticar cualquier equipo, comenten un 5. Si me vienen siguiendo bien, hasta acá comenten un 5. Después, los que no entienden mucho, al final de la clase hacemos la parte de preguntas y respuestas para que ya puedan aprender, pero quiero ver más o menos si me vienen siguiendo hasta acá. ¿Bien? Hasta acá lo que vimos es cómo enciende el equipo. ¿Bien? ¿Cómo enciende? El equipo enciende batería, líneas principales, líneas secundarias. Listo. ¿Bien? Es conectas a la fuente,
te genera líneas principales, le das power, te genera líneas secundarias, el CPU y la memoria trabajan y el equipo prende, ¿bien? Ahora, vamos a lo más simple de todo, ¿bien? Porque fíjense que ahora ya es muy simple, o sea, es muy, pero muy, muy, muy simple. ¿Cómo se diagnostica un equipo que no prende? O sea, ¿cómo diagnosticar un equipo que no enciende? Bueno, es revisar cada uno de los pasos que vimos recién. O sea, no tienen que hacer más nada que revisar cada uno de los pasos que vimos recién. Si nosotros dijimos que todo empieza por la batería, tenemos que revisar la batería. Si la batería está bien, pasamos a medir líneas principales, ¿bien? Si las líneas principales están bien, pasamos a medir líneas secundarias. Si las líneas secundarias también están bien, listo, ya sabemos que tenemos un problema en la etapa 3. El encendido es tan simple que solamente tiene 3 etapas. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Líneas principales, líneas secundarias y datos entre CPU y memoria. No tiene mayor complicación que eso. Y el único diagnóstico que tienes que hacer es conectar el teléfono a la fuente, darle power y listo. Ahí ya tienen todo el diagnóstico listo. Ya van a saber en qué etapa está el problema. Si es antes de power el corto, está en líneas principales, etapa 1. Si es después de power el corto, está en líneas secundarias, etapa 2. Si no tenés corto ni en etapa 1 ni en etapa 2 y aún así el equipo no prende, el problema seguramente esté en etapa 3. ¿Bien? Hay que confirmarlo eso. Ahora, vamos a ver cómo se diagnostica un equipo que no enciende. Vamos paso a paso. Quiero que me digan ustedes, ¿por dónde arrancamos? O sea, ¿cuál es el paso 1? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tengo que medir en un equipo que no enciende? Teniendo en cuenta, obviamente, lo que dijimos recién, o sea, ¿por dónde arranca todo? A ver, anímense ahí, ¿quién se anima a comentar? ¿Cuál es el primer paso? O sea, primer paso, ¿qué tengo que hacer en un equipo que no prende? A ver, exactamente, batería. Y ahora, si les hago preguntas, tiren, o sea, aprovechen para comentar, no, nadie va a pasar vergüenza, así que no tengan miedo de comentar. Ahí todos comentarios bien, exactamente. Batería, ¿bien? Nosotros dijimos, primero que nada, que todo arranca por la batería. Entonces, ¿cómo se diagnostica un equipo que no prende? Bueno, vamos a arrancar por lo primero, por la batería. Con un multímetro tenemos que controlar que la batería tenga más de 3,6 voltios, ¿bien? Yo podría haber arrancado por acá, ¿no? O sea, directamente, en vez de haberles hecho toda la primera etapa de la clase, de explicarles cómo funciona, podía arrancar la clase, decirles, mira, tenés que medir la batería, botón de power, líneas principales, secundarias y listo. ¿Bien? Ustedes iban a saber qué hacer, pero no iban a saber el por qué hacen lo que están haciendo. Iban a ser tipo medio robots. Bueno, no sé, tengo que medir batería, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Tengo que medir que tenga más de 3,6. ¿Y por qué no 3,5? ¿Qué sé yo? No sé, si lo conecto a la fuente y tengo consumo inicial, tengo que revisar VBAT y VPH Power. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿No? Primero es entender cómo funciona y ahora sí pasamos el paso a paso. ¿Bien? Por eso no arranqué por acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer, entendiendo cómo funciona, es medir batería. Agarramos el multímetro y vamos a controlar que tenga más de 3,6 voltios. ¿Bien? Entonces, es eso, literalmente es eso. Agarra la batería y fíjate que tenga más de 3,6 voltios. Ahora, si la batería tiene más de 3,6 voltios, lo que sigue, sí, si la batería está bien, lo conectamos a la fuente. Ahora, hay algo más por las dudas. Hay algo que antes de conectar a la fuente es esa señal de encendido, ¿no? El botón de power. Lo que tenemos que hacer ahora es, cuando la batería está bien, tenemos que ir quedándonos, o sea, porque, como para que me entiendan, lo que siempre hacemos es ir de lo más simple a lo más complejo. No vamos a saltar, por ejemplo, de la batería a, no sé, a medir líneas principales, secundarias, no. Vamos a arrancar de lo más simple a lo más complejo. Primero que nada la batería y después también quedándonos en periféricos, el botón de power. O sea, importante es medir el botón de power. Con un multímetro lo que tenemos que hacer es, vamos a controlar que el botón de power cierre el circuito cuando lo pulsemos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? O sea, tenés que agarrar un multímetro, ponerlo en continuidad y ver que genere continuidad. ¿Por qué? Porque un botón de power funciona así, como están viendo en este dibujo de acá abajo.
Un botón de power es como esta parte de acá, ¿no? Supónganse esta parte de acá que no se toca con esta parte de acá, ¿bien? En eso consiste un botón de power. Tenemos una línea A y una línea B que no se tocan. Entonces tenemos la línea A y la línea B. ¿Qué pasa? Cuando yo presiono el power, lo que hago es bajar esta palanquita de acá. Agarro la palanquita y hago tac y lo bajo. Cuando lo bajo, las líneas quedan en continuidad, ¿ven? Quedan acá como se fusionan las líneas literalmente. Entonces, entendiendo de vuelta cómo funciona el botón de power, es por eso que cuando te mandan a medir un botón de power, lo medís en continuidad. Capaz que alguno de ustedes por ahí recién está arrancando y sabe cómo medir el botón de power, pero no sabía el por qué se medía en continuidad. Entonces, el botón de power es un sistema así, literalmente esto. Cuando vos le presionas, hace clic y toca el otro. Entonces vos tenés que agarrar el multímetro, lo pones en continuidad, medís un lado, medís el otro. No tiene que tener continuidad, pero cuando vos lo presiones, tiene que entrar en continuidad porque pasan a tocarse, ¿bien? Y ahí el multímetro hace el pitido, hace el pip, y ahí vos sabés que tiene continuidad, ¿bien? Entonces, es eso. O sea, primero que nada, batería, ¿no? Más de 3,6 voltios. Ahora, botón de power, que el botón de power funcione. No tiene que tener continuidad cuando no lo estás pulsando y cuando lo pulsas tiene que tener continuidad. Fíjense que obvio que se vuelve el diagnóstico cuando sabes cómo funciona, ¿bien? Ahora sí pasamos a lo que recién decían ahí en los comentarios. Quiero buscar acá la diapositiva. Bien. Hasta acá lo que medimos son la batería, que tenga más de 3,6 voltios. Después de eso, lo que medimos fue el botón de power, que funcione bien, porque obviamente si el botón de power no funciona, puede estar todo perfecto, pero si el botón de power no te funciona, no vas a poder prenderlo. Ahora, cuando ya tenemos todo esto bien, ahí sí hacemos lo que les dije recién. Agarramos la fuente, como vimos en la clase pasada. En la clase pasada les expliqué justamente esto de la fuente. Agarramos la fuente, ¿bien? Conectemos el equipo a la fuente y vamos a ir a ver los consumos. Lo primero por lo que tenemos que arrancar bien son líneas principales. Ahora, lo siguiente que tenemos que medir cuando ya la primera parte de periférico está todo bien, pasamos ahora sí a la placa. Fíjense por qué, porque esto tiene un orden lógico. Yo no puedo medir líneas principales en la placa sin antes medir la batería. ¿Por qué? Porque si la batería no tiene voltaje o tiene menos voltaje del que debería, en las líneas principales va a haber poco voltaje, o no va a haber voltaje, o va a estar mal el voltaje. Y yo voy a pensar que tengo un problema en la placa, en las líneas principales, o en los integrados que las generan y no sé qué, y me voy a meter en un lío. Por eso es importante, no sigan protocolos a ciegas. Porque si ustedes siguen un protocolo que le dice, bueno, medí este capacitor, que si no tiene 4 voltios, tenés que cambiar este integrado. No, eso no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque si, controlaste la batería, o sea, controlaste la batería para ver que la batería esté cargada, porque ten en cuenta que si la batería no está cargada, esa línea en ese capacitor no va a estar, ¿bien? Entonces, por eso tiene este paso a paso lógico. Ahora, las líneas principales las tenemos que medir en placa, ¿no? Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que tengan su voltaje adecuado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lo tenemos que hacer con la ayuda del multímetro y el plano esquemático. Los que me vienen siguiendo las clases sabrán que ya tuvimos tanto clase de multímetro como también clases de planos esquemáticos. Entonces, para medir el... Saludo de Peguajo, un saludo. Para medir líneas principales tenemos que buscar las líneas principales en el esquemático y medirlas en voltaje con el multímetro. Listo, no es nada del otro mundo. Algunos ejemplos de líneas principales, por ejemplo, son acá. Por ejemplo, tenemos VCC Main en iPhone, tenemos 1V8 Always y tenemos VD Boost. ¿Bien? Estas acá son ejemplos de líneas principales en iPhone, que son las que se generan apenas conectas la fuente, ¿bien? Y van a estar ahí como cuando al auto le das media vuelta a la llave y lo pones en contacto, ¿bien? Es como que quedan ahí, a la espera de trabajar, o sea, alimentando al PMIC a la espera de trabajar. Entonces, medimos la batería que tenga el voltaje, medimos el botón de power y después de ahí pasamos a medir las líneas principales. Esta de acá tiene que tener voltaje, ¿no? Ahora, cuando ya medimos todo esto, ¿bien?
¿Qué sigue hasta acá? O sea, ya medimos batería, ya medimos botón de power, entramos en la placa a medir consumos, medimos líneas principales. Si las líneas principales están bien, ¿qué es lo que tenemos que medir ahora? Vamos a ver si alguien me responde. Tírenle lo que ustedes piensen que deberíamos medir. No tengo miedo de comentar ahí, ya les dije, el único que puede pasar vergüenza en una clase en vivo es el que la da, y lamentablemente soy yo. Así que, y pasa a seguir. Entonces, coméntenme ahí, díganme, ¿por dónde sigo? No, ya tengo el equipo que no prende, medir la batería, perfecto, 4.2 voltios. Medir el botón de power, perfecto. No tiene continuidad, lo toco, suena, ¿bien? Bien, exactamente. Si yo tengo líneas principales y ya medí, o sea, ya medí batería, ¿no? Cuando me aseguré que la batería estaba bien, la conecté y medí líneas principales. Ahora, lo que toca es medir salidas de PMIC, ¿bien? Ahora toca las líneas secundarias. PMIC, salida de PMIC, sí, todas las respuestas estuvieron bien ahí. Fíjense cómo, cuando sabes cómo funciona el sistema, el paso a paso, se vuelve obvio el diagnóstico. Por eso siempre tienen que priorizar más saber cómo funciona. Y esto aplica para todo, para cámaras, para carga, para, no sé, para backlight, para imagen, para cualquier cosa que ustedes quieran aprender a diagnosticar bien, céntrense en aprender cómo funciona. Porque todo tiene una lógica de funcionamiento. Si vos sabés la lógica, vas a poder aplicarlo a cualquier dispositivo. No sé, si vos sabés cómo funciona el backlight, vas a poder reparar un Android, un iPhone, un televisor, una computadora, una MacBook. O sea, la electrónica funciona igual, por suerte, en todos los dispositivos. Si vos tenés una heladera con pantalla LCD, lleva backlight. Y si la heladera con pantalla LCD Samsung se quema, la vas a poder diagnosticar y son carísimas. O los autos inclusive. Entonces, hasta acá lo que sigue es medir líneas secundarias. ¿Bien? De la misma manera en que medimos líneas principales, o sea, con multímetro y esquemático, tenemos que medir ahora las líneas secundarias. Recordemos que estas van a estar después de presionar power, ¿bien? Por eso mismo, nuevamente, la importancia de la secuencia lógica de encendido. Yo no puedo tratar de medir líneas secundarias sin antes haber medido el botón de power. Porque imagínense esto, ¿no? Vengo, mido líneas principales, están perfectas. PMIC está alimentado. Le doy power y no pasa nada, ¿no? O sea, no aparecen las líneas secundarias, no aparece ninguna salida de PMIC. ¿Qué haría cualquiera que si vio un video en YouTube? Va y cambia el PMIC, ¿no? Imagínense esto. Imagínense que, volviendo al plano, ¿no? Ya revisé la batería, se generaron las líneas principales, pero presiono power, presiono power, y el PMIC no funciona, ¿no? O sea, el PMIC no trabaja, no genera las líneas secundarias. ¿Qué pasa? Capaz que el botón de power no te funciona, ¿bien? Entonces, por eso es la lógica de encendido. O sea, por algo, primero arrancamos con batería, después con botón de power, y después arrancamos con líneas principales y líneas secundarias. Porque acá ya tenemos la certeza de que si las líneas principales están bien, cuando yo presione power, tiene que aparecer el voltaje. Ahora, por ejemplo, o sea, otra que se me ocurre. Ahí está, ahí creo que volví. Vamos a hacer la misma prueba que recién. Vieron que es tipo, si se corta, ya le expliqué el tema de mudanza, internet, claro, aguante claro, me pasa personal, ¿no? Todo el tema. Si se corta, cuenta hasta 60. Si no vuelvo a los 60 segundos, algo me pasa. Si no, es el tema de internet. Comenten un 5, si me escuchan bien, más o menos. Y ahí seguimos. En teoría ahí me están viendo. Perfecto, listo, la salvamos. Qué pedazo de salvada que le habíamos metiendo en la clase, ¿ah? Primero arrancó que la luz se cayó, después que el internet se cortó, después de que vuelve se cortó. Listo. Síganme hasta acá. Ya vimos esto. O sea, vamos por líneas secundarias. Tengan en cuenta que son 3 etapas. Ya vimos líneas principales, líneas secundarias. ¿Qué sigue ahora? Cuando ya presione el botón de power, estábamos en que tenemos que medir líneas secundarias, ¿no? Acá. Tenemos que medir líneas secundarias. Acuérdense que las líneas principales, o sea, las líneas secundarias, tenés que medirlas después de presionar power. Y obviamente la placa tiene que estar alimentada y tenés que haber presionado power.
Algunas líneas secundarias, por ejemplo, las líneas secundarias son las líneas BUG y las líneas LDO, que son las que genera el PMIC, que ya les decía, ya les expliqué quién es el PMIC, el que genera esta línea, ¿no? Después de dar power, por ejemplo, 3V0 NAND o 1.8 RAM, o sea, obviamente esta es una línea de 3 voltios y esta línea es de 1.8. No hay que ser como un mega genio para darse cuenta. Si ustedes ven que la línea se llama 16V0 o 1V8, es porque ahí ese es el voltaje, ¿bien? Entonces, nuevamente, con ayuda de esquemático, multímetro, voy, tic, mido la línea, listo. Ahora, si yo ya tengo líneas principales bien y líneas secundarias bien, o sea, yo vengo acá, medí, listo, está todo perfecto, el PMIC está alimentado, presiono power, pum, veo las líneas secundarias, están siendo generadas perfectamente. ¿Qué significa esto? Que si el PMIC generó líneas secundarias, significa que estos dos locos de acá están alimentados. O sea, no me pueden mentir estos dos de acá que no están alimentados porque salida de PMIC, fíjense que es lo mismo que entrada de CPU. Salida de PMIC es lo mismo que entrada de memoria. Entonces, si yo tengo el equipo que tengo bien las líneas principales y tengo bien las líneas secundarias, es porque el problema no está ni en etapa 1 ni en etapa 2. El problema va a estar más que nada en etapa 3. Ahora, la pregunta es, che, ¿será el problema el CPU o será el problema en la memoria? Bueno, acá les voy a dejar un truquito que es muy simple. O sea, lo que tenemos que hacer acá es... A ver, por acá les dejo... o sea, ya vimos líneas principales, líneas secundarias. Lo tercero que tenemos que ver cuando está todo bien es datos entre CPU y memoria, fíjense. Lo último para medir son las líneas de datos, ¿ya? O sea, es algo un poquito más avanzado, pero tampoco es la gran locura. Ahora, en Android podemos encontrarlas buscando esta palabra de acá. O sea, si nosotros buscamos la palabra pinout, o sea, buscamos el modelo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Moto G52 pinout, ¿ven? O sea, reemplace la palabra modelo acá por el teléfono que ustedes están queriendo ver. Y esto acá, como para que me sigan un poco, esto solamente aplica para los casos donde ya tenés todo bien, o sea, la parte de periféricos está bien, la etapa 1 está bien y la etapa 2 está bien, y tú tenés problema en etapa 3, en CPU o en memoria. ¿Cuál de los dos es? O sea, ¿es el CPU o es la memoria? Bueno, vamos a ir a Google, buscamos la palabra modelo, seguido de la palabra pinout, y ahí vamos a hacer un truquito, ¿bien? Cuando nosotros buscamos esa palabra de ahí, uno, podemos medir los voltajes. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una imagen así. Esto aplica para casi cualquier modelo. Salvo que sea muy raro, no sé, un Oppo, un Honor o marcas que no son muy conocidas, o modelos que no son muy comerciales acá. Salvo excepciones, siempre te va a aparecer la información. Cuando vos busques esa palabra que yo te dije, te van a aparecer imágenes así. Fíjense, que van a ver siempre estas líneas de acá. CLK, CMD, BCC, no sé qué. Esta acá de que empieza por B corta significa voltaje, son líneas de alimentación. Ahora, las líneas de alimentación, ¿quién las manda? El PMIC. O sea, el PMIC me manda esas líneas de alimentación, por ejemplo, acá, para el CPU y o en este caso para la memoria. No hace falta medirlas porque yo ya medí las salidas de PMIC. Y si yo medí salidas de PMIC, significa que estos voltajes de acá los voy a tener. Si quieren lo pueden medir, si no, realmente no pasa mucho. Ahora, lo interesante está más que nada acá. O sea, habiendo entendido cómo funciona un equipo, ¿bien? Ahí les paso por acá, ahí está. Esto es lo más importante, o sea, habiendo entendido cómo es que enciende el teléfono, vamos a saber que si está todo bien y aún así el teléfono no prende, acá yo le puse lo más probable, lo más probable las pelotas, o sea, es seguro, 100% seguro. Si el teléfono está todo bien y no prende, 100% seguro es que tenés una falla o en CPU o en memoria, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya medimos en un orden muy armónico y perfecto todo el sistema de encendido, ¿bien? Y fíjense que no adivinamos, no buscamos en YouTube, no preguntamos en WhatsApp, no molestamos a un colega, nada. Y tampoco es que seguimos un protocolo a ciegas. Entendemos cómo funciona el sistema de encendido y vamos midiendo paso a paso, ¿bien? Entonces, cuando nosotros ya medimos batería, está bien, botón de power, está bien, en base a eso conectamos el teléfono a la fuente, medimos líneas principales, está bien, o sea que el PMI está funcionando, medimos líneas secundarias, están bien, o sea que cuando le di botón de power el PMI generó las salidas y están todas bien,
significa que el CPU y la memoria están alimentados, ¿bien? Y de ahí el único problema es que si está alimentado el CPU y la memoria y no prenden, es porque tenés o un problema de CPU o de memoria o de ambos, ¿bien? Entonces, si está todo bien, el problema es de CPU y memoria. Ahora, si querés saber exactamente cuál de los dos es el problema, bueno, hay un truquito en Android, ¿bien? Habiendo entendido cómo funciona, en Android lo que podemos hacer es, para confirmarlo, es ponemos la línea CLK a tierra y conectamos el equipo a la compu. ¿Qué significa esto? Volviendo a esta imagen, ustedes van a buscar la palabra modelo, o sea, la palabra, qué sé yo, Samsung J2 Prime, ¿no? Pinout, y van a venir acá, a esta imagen que les aparece en Google, con el pinout del J2 Prime, como dice acá, ¿no? J2 Prime. Van a identificar la línea CLK, ¿bien? Acá tienen una línea que se llama CLK, no importa de qué es, para qué funciona, lo que tienen que saber ustedes es que si esta línea ustedes la ponen a tierra, ¿bien? O sea, le hacen un puente desde acá a tierra, que puede ser cualquier blindaje, ustedes agarran esta línea de acá, le hacen un puente hasta acá, la línea va a quedar en corto, ¿bien? O sea, van a poner esa línea en corto. Cuando esa línea está en corto, la memoria se duerme, ¿bien? Ustedes tienen CPU y tienen memoria. Así, vamos a poner acá el dibujito para que se entienda más. ¿Cuándo aplica esto? Cuando vos ya me diste batería, botones power está bien, líneas principales están bien, PMIC alimentado, le das power, el PMIC genera las líneas secundarias, está todo perfecto, CPU y memoria están alimentados, pero aún así no trabajan. Lo que tenemos que hacer es, che, ¿será CPU o será memoria? ¿Cuál de los dos es? Bueno, vamos a dormir a la memoria, vamos a agarrar la línea CLK, ¿bien? La vamos a poner a tierra y la memoria se va a dormir. Y lo que vamos a hacer seguido de esto, de que ya la memoria se durmió, vamos a conectar el teléfono a la compu por USB. Simplemente sin la batería ni nada, directamente lo conectamos al teléfono a la compu. Simplemente placa principal, flex main si es que lleva, y placa de carga, ¿bien? En el caso que sea un teléfono que funciona así. Obviamente, no sé, un J2 Prime no tiene placa de carga, ¿no? Los teléfonos más viejitos no. Pero si tiene ese funcionamiento, tienen que agarrar placa principal, flex main y placa de carga. Y lo conectan a la computadora. Y van a ver que la computadora o te lo reconoce o no te lo reconoce. Mayormente sí te lo reconoce. Llegando hasta acá, ¿bien? Te lo reconoce. ¿Qué significa el hecho que la compu te lo haya reconocido? Que todo está bien, excepto la memoria, ¿bien? Ahí vamos, todas las preguntas que tengan, anótenlas así. Ahora en un ratito hacemos una parte de preguntas y respuestas y ahí vamos repasando todo el tema que no haya quedado claro. Hasta acá, ¿qué significa? Si vos agarrás la línea CLK, ¿no? Si vos agarrás esta línea de acá, tenés esta línea de acá, CLK, le haces un puente a tierra, ¿no? Y lo conectas al teléfono a la computadora y escuchas el sonidito de turn que la compu te lo tomó. Fíjense, o sea, era un teléfono que estaba completamente muerto, que no daba señales de vida, que no carga, que no prende, que no hace sonido, no vibra, no da imagen, no hace nada. Resulta que ese teléfono muerto está siendo reconocido por la computadora, ¿bien? ¿Qué significa eso? Bueno, si ustedes van a la computadora y ven el nombre del dispositivo, van a ver que se llama como el CPU. Van a ver palabras como Exynos, Qualcomm, MediaTek, Spreadtrum, son todos nombres del CPU, ¿bien? ¿Qué significa? Que la computadora te detectó el CPU. Volviendo acá al sistema de encendido, ¿qué significa que la computadora haya tomado el CPU? Significa que acá, si la compu te reconoció el CPU, significa obviamente que el CPU está vivo, ¿bien? O sea, acá el CPU está vivo. Ahora, aparte de que el CPU esté vivo, obviamente que para que te lo reconozca la computadora tiene que estar alimentado, ¿bien? ¿Quién alimenta el CPU? El PMIC. Entonces ahí ya confirmas que el PMIC también está bien, porque te lo está alimentando al CPU. O sea, líneas principales, por así decirlo, están bien, te están alimentando el CPU. Ahora, líneas principales están bien también porque te están alimentando el PMIC para que te alimente el CPU. Incluso IC de carga, ¿no? IC de carga está bien. Una porque el IC de carga te alimenta el PMIC y otra porque el IC de carga también se encarga de gestionar los datos, las líneas de datos entre el teléfono y la computadora para que te lo reconozca el CPU. Entonces, ¿qué significa? Que de todo el sistema de encendido está funcionando todo bien, excepto la memoria. ¿Ven? Entonces, ya le pueden echar la culpa completa y llanamente a la memoria.
¿Ven? O sea, fíjense cómo podemos confirmar si el problema es CPU, ¿bien? Porque obviamente capaz que el teléfono no prende y el CPU no reacciona porque, qué sé yo, porque las líneas secundarias no funcionan. Sí, puede pasar. Por eso es importante saber cómo funciona. Pero si vos ya hiciste el puente de SLK a tierra y te lo tomó la computadora, significa que está todo bien, menos la memoria. Ahora, esa es una de dos posibilidades. O te lo toma o no te lo toma. Si te lo toma, CPU está bien y todo lo demás está bien. Si no te lo toma, ¿bien? Ahora, imagínense, el CPU está alimentado, ya controlamos toda esta parte de acá arriba, está todo bien, y aún así el CPU no es reconocido por la computadora, listo. El problema está en el CPU, ¿bien? O sea, si en la compu no te reconoce el CPU, con la línea CLK a tierra y todo el resto del teléfono funcionando a la perfección, significa que el problema sí o sí está en el CPU. Y mayormente cuando tenés problemas de CPU también te arrastra a la memoria. Es como que vos podés tener problemas de memoria y simplemente hacer revaling o cambiar la memoria y que quede, pero mayormente ya cuando tenés problemas de CPU, también te arrastra a que tienes que hacerle memoria. ¿Bien? Entonces, hasta acá muchachos, vamos a la parte de resumen y dudas. ¿Bien? Ahora, ¿cómo funciona para los que son nuevos esta parte de resumen y dudas? Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer un resumen, ¿bien? De la clase, pues se llama resumen y dudas. Mientras yo hago el resumen, ¿bien? Mientras yo estoy haciendo el resumen y volviendo a repasar un par de cositas que vimos en la clase, ustedes vayan preguntándome todas las dudas que ustedes tengan. ¿Por qué hago esto? Porque ustedes tienen que jugar a interrumpirme. Porque mientras yo estoy hablando y haciendo el resumen, ustedes van a estar haciendo preguntas, los que tengan dudas. Recién cuando yo termine de hablar, ahí me van a empezar a llegar las preguntas. ¿Por qué? Porque Instagram tiene un delay. O sea, todo lo que ustedes comentan yo lo veo mucho después. Entonces, mientras yo voy haciendo el resumen, ustedes tiren las preguntas. No esperen a que yo termine de hacer el resumen para preguntar, porque si no la pregunta va a llegar después de que finalice la clase, literalmente. Así que bueno, muchachos, vamos a arrancar acá con el resumen y dudas, ¿ya? Ahí fíjense en los comentarios que dice, tirealo y compra otro, ¿bien? Es verdad, ¿por qué? Porque cuando un Android tiene problemas en la tercera etapa y tienen que trabajar CPU y memoria, es una reparación compleja que por lo general el cliente no te paga y no vale la pena, ¿bien? Ahora, sirve como práctica, ¿por qué? Porque ¿dónde vale la pena hacer un CPU o una memoria? En un iPhone, porque ahí te lo pagan bien. Eh, pero, bueno, podés llegar a hacer un iPhone sin antes haber practicado. Y los equipos de práctica son justamente eh, los Android, ¿bien? Los CPU de Android, las memorias de Android, que te van a llevar un montón de trabajo, lo vas a cobrar 2 pesos con 50, una miseria, pero te van a servir de experiencia, ¿bien? A mí yo hice CPU de, no sé, de Alcatel, creo que hice una vez una memoria RAM de un Alcatel, y encima le tuve que hacer, como no se consigue stencil, le tuve que hacer el revaling a la RAM, esfera por esfera, sí, bolita por bolita tuve que hacerle, y después de eso hubo que hacerle software, no sé qué, fue un quilombo. Y no me acuerdo cuánto lo cobré, casi nada. Pero todo eso fue llevando eh, a que cuando agarré el primer CPU bien de iPhone para hacer un swap, salió. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Que sí, es cierto, si un Android tiene problemas de CPU o de memoria, tira a la basura. O sea, no te pongas a renegar con un equipo que lo vas a cobrar. Mejor usa esas habilidades para un equipo que lo cobras bien. Y es el mismo trabajo, ¿bien? Pero aprovechen para practicar. Ahora vamos a la parte de resumen. Resumen no lo voy a hacer muy complejo porque lo repasé muchas veces. El resumen de la clase es este. O sea, si quieren un resumen, saquen captura de esto. ¿Cómo prende un equipo? La batería o la fuente te genera líneas principales y te alimentan el PMIC. El PMIC, cuando vos le das power, te genera líneas secundarias y te alimentan el CPU y la memoria. Y estos dos se ponen a trabajar y el equipo prende. Es simple, así enciende un equipo. Y lo único que tenés que hacer es paso a paso ir midiendo cada una de esas cosas a ver dónde es que está el problema. ¿Bien? Ahora sí, muchachos, vamos a la parte de dudas, que veo que ya me llegaron las preguntas. Eh, a ver, la primera pregunta dice, ¿y se cambia memoria sola o CPU también hay que cambiar? Tanto Android como iPhone, si vos tenés problemas de memoria, se cambia solamente la memoria.
Eh, Ahora, lo que tienen que saber ustedes es lo siguiente. Una memoria para cambiarla tenés que programarla, no es solamente cambiar solamente. Tenés que programarla. La programadora, viene una programadora para Android y viene una programadora para iPhone. ¿Bien? Capaz que ustedes pensarán, bueno, la de Android es baratita, la de iPhone es cara, pero el Android se cobra barato y el iPhone se cobra caro. No sé. Todo lo contrario, ¿bien? La programadora de memoria para cambiar una memoria de un Android sale 2.000 y pico de dólares. O sea, en pesos argentinos son como 3,5 millones, algo así, no sé. A ver, 2.500, ponele. Por... Son 3, sí, 3,5 millones. 3,5 millones de pesos para cambiar una memoria que la vas a cobrar, ¿cuánto? 50.000 pesos, 20, 30. ¿Cuánto te van a pagar un Android? Salvo que sea un S25, esas cosas, pero ¿cuánto te van a pagar? 3,5 millones, no. No voy a decir que no lo haría porque yo ya la compré. La compré, la tuve un tiempo y la acabé vendiendo. No vale la pena. Encima, en ese tiempo, lo único que llegué a hacer es sacar un Moto C, una porquería en aquel tiempo, un Moto C, por memoria, no sé qué. Y encima después falló porque también tenía problemas de CPU. Hacer esas reparaciones en Android no sirve solamente como práctica. No se pongan a gastar. El único que conozco que fue y se gastó a pesar de saber eso, no sé si está por acá, es Joaquín. Joaquín es uno de mis alumnos que es caso de éxito del programa, que bueno, arrancó cambiando piezas, hoy repara placas, es muy crack en todo lo que es Android. Y como hace tanto Android, dijo, listo, ya fue, voy y me compro la programadora. Compro la programadora, vayan a preguntarle si la uso, hasta el día de hoy. Todavía seguimos viendo casos, porque sigue siendo alumno, seguimos diagnosticando todo, y cuando diagnostica un equipo que es memoria, cierra y devuelve. Porque no basta con tener la programadora, sino tenés que hacer un montón de cosas más, es un quilombo. Ahora, por el contrario, una programadora para cambiar memorias de iPhone sale $600. O sea, 600. Está bien, no es como regalado, ¿no? Sale $600. Pero ¿qué pasa? Cada reparación la cobras 100 o $150. Entonces haces solamente 4 o 6 reparaciones de iPhone y ya recuperaste la inversión. Y sale 600. O sea, es como ilógico. $2.000, una de Android para hacer teléfonos perdón. Bueno, total, los que se quedan hasta el final ya están en confianza. $2.000, $2.500 para hacer un teléfono barato y cobra lo barato, no es negocio. Ahora, pagar 600 y encima cobrar lo más caro y que encima sea más fácil repararlo y que sea más reparable y todo, y va por ahí, ¿bien? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿se cambia memoria sola o el CPU también hay que cambiar? No, se cambia la memoria. Para cambiarla se reprograma. La programadora es un precio en Android y un precio en iPhone. Mi recomendación es no hagan cambio de memoria en Android. Simplemente si tienen una falla de memoria, que ya vieron que el problema es la memoria, saquen la memoria, limpien, hagan revalid y pongan. Si salió, perfecto, y si no salió, listo. Lo tiran a la basura. ¿Bien? Pero primero prueben. ¿Cuánto sale un curso? Pregunta NMSRX. Ya se acordaba el alien de Ben 10, que el XLR8. Yo cursos, cursos como tal no tengo, tuve y ya no, ya lo cerré, digamos. Curso como tal no tengo, así de que vos, no sé, pagás y te pones a ver videos y que después no tenés que preguntarle, justamente por eso, porque no me gusta eso. Yo tengo programas de acompañamiento donde te acompaño personalmente a que aprendas a diagnosticar placas en 20 minutos, a que aprendas a reparar esas fallas de forma segura y a que aprendas los mismos sistemas de marketing que yo uso constantemente para conseguir más clientes. ¿Bien? Y aquí apuntamos a que pases de cambiar piezas, por más que no tengas experiencia ni nada. Si vos tenés herramientas para reparar placas y seguís cambiando piezas, bueno, asumo que no te gusta, o sea, tener tanta plata invertida y hacer un pin de carga. Entonces, si vos ya tenés todas las herramientas, seguramente te hace falta aprender a diagnosticar y aprender a reparar lo que diagnosticaste. Y muchas veces pasa también de que vos ya tenés las herramientas, sabes diagnosticar, sabes reparar, pero no te llega ningún cliente y no sabes cómo conseguir clientes de forma predecible. No del boca a boca, porque el boca a boca es una cagada, es como imagínense que ustedes, no sé, que estamos en la prehistoria, que para tomar agua tenemos que esperar a que llueva, o para tener un cliente tenemos que esperar a que pase por el local, no.
ninguno de mis alumnos y ninguno de ustedes me conoció por el boca a boca seguramente. Nadie le recomendó, seguramente se cruzaron por el contenido en Instagram y eso y lo otro. Bueno, hoy por hoy si no están en redes sociales no existen, literalmente no existen. Por eso mismo, fíjense, o sea, no es como un curso. Literalmente me encargo, voy personalmente y te enseño a encontrar una falla en 20 minutos, te enseño las técnicas para que repares esa falla y te enseño las técnicas de marketing para que consigas por lo menos 60 clientes por mes y que lo cobres unos $50. No cobren miseria. Porque como ustedes tienen una abundancia o una avalancha de potenciales clientes rompiéndoles el WhatsApp todo el día, de la cantidad de mensajes que les llegan, ustedes le pasan locuras, le pasan precios altísimos. Total, si alguien te dice que no, no te importa porque tenés 200.000 mensajes más. Y con que 60 clientes te digan que sí, a una reparación de $50, multiplica 60 clientes al mes por $50. Y fíjate cuánto podría estar haciendo si supieses diagnosticar, si supieses reparar y si supieses conseguir clientes. Entonces, programas para lograr esto, no tengo un precio fijo. Habría que ver bien tu caso particular, habría que ver si realmente te puedo ayudar, porque no es como que tengo la varita mágica, ¿no? Hay personas a las que puedo ayudar y hay personas a las que no. Entonces tenemos que coordinar una entrevista, me contas bien qué es lo que te está pasando. Si nos alineamos, te cuento cómo funciona el programa, te digo qué precio sale el programa que a vos te serviría, te digo a qué resultados realmente podemos aspirar. Si te gusta, avanzas, y si no te gusta, está todo bien, seguís viendo las clases gratis, ¿ya? Así que si alguien quiere generar entrevista conmigo, me manda un mensaje, me dice, hola, vengo de la clase gratis, y les hago un par de preguntas y si califican, agendamos una llamada, una reunión, y en la reunión yo le voy a hacer un par de preguntas, le voy a decir, che, mira, sí, en tu caso te sirve este programa, ¿te interesa avanzar? Sí, no, el mes que viene, o no, de las clases gratuitas, ¿ya? Así que bueno, eso es respondiendo a la pregunta de cuánto sale un curso. La próxima podrías nombrar todas las líneas para los esquemáticos. Sí, es verdad. ¿Qué significa la línea CLK? ¿Cómo es? ¿Qué significa que la línea CLK de la memoria sea puesta a tierra? ¿Por qué? Buena pregunta, porque es verdad, siempre les digo eso de que no hagan cosas por hacer, siempre pregúntense el por qué. CLK, ya la clase que viene les podría dar justamente toda esta parte de datos. CLK significa clock, o sea, C-L-O-C-K, es como la abreviación de clock. Clock en inglés significa reloj, ¿bien? Una línea CLK es como un pulso, ¿bien? De sincronización. Es como, imagínate que nosotros nos ponemos una banda de música y no podemos tocar yo a un ritmo, vos a otro ritmo, el baterista a otro ritmo y el que canta a otro ritmo, ¿bien? Tipo como la banda del Chavo, no sé, pero la banda que hizo el Chavo que todos tocaban cualquier cosa, porque sería un lío, ¿no? El ritmo lo marca la línea CLK. Entonces cuando pones esa línea de la memoria de CLK a tierra, esa línea queda en un estado bajo, como siempre en cero. Entonces la memoria es como que está configurada para que si esa línea está en cero, ¿bien? Directamente no habla y habla del CPU. Es como una sincronización. Bueno, cuando esté en cero, habla vos, cuando sube, hablo yo. No funciona obviamente exactamente así, pero es para que lo entiendan. Es una línea de pulso que marca el ritmo. Vos lo que haces es ese pulso bajarlo y dejarlo constantemente en un estado lógico bajo, que se llama. Por eso, esa es una línea que el CPU manda a la memoria. Como no la manda, la memoria no se activa, no se despierta, entonces la única autoridad responsable termina siendo el CPU y toma la responsabilidad. Entonces, por eso es que dormimos a la memoria, poniendo la línea cerca a tierra. Cuando tenés una memoria fallando, pero la memoria trata de hablar, es como que el CPU no habla, es como diciendo, bueno, no sé, habla con la memoria, y la memoria te dice, bla, 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 dice cualquier cosa. Entonces, ahí es donde vos lo conectás a la compu y el CPU tampoco es reconocido porque la memoria está tratando de hablar. ¿Bien? Por eso la dormimos, hablamos directamente con el CPU. Si el CPU es reconocido, significa que está todo bien excepto la memoria. Es esa la explicación. No me quedó claro, me perdí la batería. ¿Puede tener carga y no tener voltaje para arrancar? Sí. Luis pregunta. Lo que yo les explicaba es que si la batería tiene menos de 3,6 voltios, equivale a 0%. Entonces, si vos le pones una batería con 3,4 voltios al equipo, el equipo piensa que no tiene puesta una batería.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que tenga más de 3,6. Suponiendo de no tener esquemático, ¿hay alguna forma de poder resolver? Sí, obviamente hay cosas. eh, Nosotros, por ejemplo, cuando diagnosticamos en mentoría, eh, va a parecer como, mira, quiere vender el programa. No, o sea, la mentoría es el programa donde yo capacito, ¿bien? O sea, lo que les contaba recién. En la mentoría no es como que tienen clases grabadas y van a ver las clases y listo, y arréglense, no. Como les decía, me encargo personalmente. Eso significa que 2 veces por semana ustedes diagnostican sus equipos junto conmigo, ¿bien? Tenés equipos que no puedes diagnosticar, si te metes al programa, te vas a conectar en vivo junto conmigo, no así como estamos ahora, sino en una videollamada, tipo, muy parecido como si hiciésemos llamada por WhatsApp y nos hablamos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hablamos uno a uno y vamos diagnosticando los equipos que vos tengas. Eh, Muchas veces en esas sesiones de diagnóstico de mis alumnos me traen equipos que no tienen esquemático, no hay recursos. Pero en base a saber cómo funciona esto, podemos reparar o podemos diagnosticar y después reparar, por más que no tenga plano esquemático. Así que realmente si ustedes aprenden cómo funciona, no dependen de que haya esquemático, porque muchas veces no existe directamente. El otro día, justamente con Maxi, que es uno de los chicos que está en mentoría, sacamos un ZTE. Si ustedes buscan el Instagram de Maxi es maxi.servicio, a ver si lo tengo por acá. Eh, Ustedes busquen Maxi Servicio Técnico, maxi.servicio.técnico. Y fíjense que creo que le subió un ZTE, o sea, un equipo, no sé, no hay esquemático ni nada, creo. Directamente tenía el corte en línea principal, entonces, o sea, apenas lo conectaba a la fuente, yo le dije, mira, ¿es problema de VBAT o de VPH Power? VBAT es el conector de batería, o sea, medí el conector de batería. VPH es esta bobina, que siempre la vas a encontrar porque es esta bobina. Medimos VBAT, medimos VPH, tenía corto en VBAT. Listo, inyectamos tensión ahí, pum, calentó un capacitor, sacó, prendió, ¿bien? De hecho, a ver, déjame ver si lo tengo por acá. Eh, Le había sacado captura, me parece. Pero es eso, o sea, respondiendo a la pregunta de, che, ¿qué pasa si no tengo un plan esquemático? ¿Puedo hacer algo? Sí, la realidad es que sí. Lo podés diagnosticar y lo podés reparar incluso sin plano. Aquí está. Fíjense, Ignacio Maximiliano, el cuco, no sé qué, indetectable, ahora sí, que lo conecté en la fuente, no sé qué. Fíjense, es un ZTE y ahí ya lo tiene funcionando. Era un ZTE con corto en placa, que no hay esquemático ni nada y se conectó a una sesión conmigo, lo diagnosticamos, lo guié, lo reparo y salió. Así que respondiendo a la pregunta, sí, se puede. Después, ¿qué otra pregunta sigue? ¿Es lo mismo si el consumo inicial me da 60 o 100? Sí, realmente si tenés consumo inicial de cualquier tipo es el problema en línea principal. Me pasó de cambiar un conector FPC y dejó de prender, ¿es por memoria CPU? Sí, si ustedes cambian FPC con aire, por lo general se disuelve el CPU de la memoria, sobre todo en equipos problemáticos como A12, A14 o equipos de la gama baja de Samsung que vienen de muy mala calidad. Vos le tirás un poco de aire y se disuelve. Pasa mucho. Ustedes tienen que sacar el FPC con cautín y después soldarlo con aire. Así le dan aire una sola vez. Siempre que se jode el CPU de la memoria se hace rebalen y sale andando. No siempre. En Android, mayormente más de la mitad no tiene solución. Y en iPhone, sí, más que nada con un trasplante. No con un rebalen, sino que agarras CPU y memoria, lo pasas a otra placa y ahí sí la mayoría prende. Tengo una 32 que me da consumo de 0.70, pero la batería tiene 4.2. Si te da 0.70 son 700 mAh. Y si el consumo te lo da antes de Power, tenés problema en líneas principales. Y si el consumo aparece después de Power, es muy alto, es problema en líneas secundarias. Consumo inicial de 546 mAh fijos, retiré PMIC, se fue el corto. ¿Puede haber sido el PMIC? Puede ser, sí. Tendrías que haber visto primero que nada qué línea estaba en corto. Porque si era un iPhone, tenés solamente 3 líneas: VBAT, Main y VD Boost. ¿Bien? O
sea, BAT, main y bus, se llaman las tres líneas. Si es principal, sí o sí esas tres líneas te provocan cortos iniciales. Si era un Android, tenías solamente VBAT y VPH Power. Tenías que ver primero que nada, medir qué línea era la que estaba en corto, en escala de diodos solamente una te da 0, inyectar en esa y ahí sí reemplazar lo que caliente cuando hiciste todo eso, ¿bien? No es solamente cambiar porque sí. Ahora, capaz que le pegaste, o sea, capaz que ahora le pones un PMIC nuevo y prende, ¿bien? ¿Y el CPU requiere una programadora o algo por el estilo? Sí, el CPU se puede cambiar y tienes que programar la memoria. ¿Dónde conseguí esos clientes? Acá en Mardel son todos ratas, no me pagan ni por asomo. Eso es interesante. ¿Dónde conseguí clientes que te paguen? Ustedes cuando tienen que arreglar cualquier tipo de cosa, porque son técnicos de celulares, pero por ejemplo, no sé, capaz que no son mecánicos. Si ustedes tienen que llevar el auto al mecánico, piensen en cómo piensan ustedes. Capaz que uno de ustedes tiene, no sé, digan un modelo de auto, yo no sé mucho de autos. Pero hay autos también, gama baja, gama media y gama alta, ¿bien? Los autos de gama baja, si usted tiene un auto de gama baja, gama media, capaz que lo llevan a cualquiera. O incluso capaz que hay algunos de ustedes que tiene dos, uno de gama media y uno de gama alta. Si ustedes tienen que llevar a reparar el auto, van a pensar muy distinto a la hora de llevarlo. Por ejemplo, si vos tenés una Ferrari, un Porsche, por ejemplo, vas a buscar un taller especializado en eso y le vas a pagar bien porque tenés miedo de que cualquier otra persona lo toque y eche cagada en el auto. Ahora, si tenés un Corsita como yo, por ejemplo, vale, en realidad es mi novia, pero es lo mismo. Correcto, sí, tenés que hacer algo, no importa mucho quién lo hace porque no pasa nada, es una masa, no se rompe, no renegas. Ahora, el otro, el que le mostré en la historia, ese obviamente te fijas, te pones a ver, lo llevas a un especialista. eh, entonces, ¿por qué le están cayendo clientes que no les pagan los precios? Porque ustedes no, quizás son especialistas, son muy buenos técnicos, pero el cliente no lo percibe así. Y si el cliente no confía en ustedes, o sea, si no les percibe como autoridad, no le va a pagar precios caros. Si vos te llevas el auto a una persona que, no sé, trabaja desde la casa, del garaje de la casa, y no le va a pagar 2 millones de pesos por, no sé, por inflar una goma, ¿no? Ahora, si vos tenés una Ferrari, por poner un ejemplo, no sé si alguno de ustedes de casualidad tiene una Ferrari. Si vos tenés una Ferrari, sí, cualquier cosa que le hagas te sale caro, pero no le pagas caro a cualquiera, le pagas caro a un taller especialista. Lo mismo pasa con los teléfonos. Si ustedes quieren cobrar caro, tienen que posicionarse como una autoridad especialista en lo que ustedes hagan. Y sí o sí tienen que posicionarse como expertos en gama alta. Por ejemplo, Fran, uno de mis alumnos, si ustedes lo buscan, el Instagram es iPhone, no, Francis de Francisco, de francis.store, se vea, si ustedes se fijan en el Instagram de Fran, Fran está posicionado como experto en iPhone alta gama, ¿bien? Eso, ¿qué es lo que hace? Te filtra, o sea, primero que nada, el cliente rata que tenga un J2 Prime del año del ojete, directamente que te quiera pagar 2 pesos para hacerle cualquier tipo de reparación, va a ver que Fran está especializado en placas iPhone alta gama y encima tiene un perfil bien armado, que vos lo veis y decís, este me va a cobrar caro. Directamente ya filtras, ¿bien? Filtras, o sea, el cliente rata ni siquiera llega a vos. Y los que llegan son los clientes que se gastaron $1.200 en un equipo, supónganse, no sé, en un iPhone 17 Pro, y que tiene mucho miedo de llevárselo a cualquier persona. Y no se lo va a llevar a cualquier persona, se lo va a llevar a Fran, el especialista en iPhone alta gama. O sea, no me refiero a mí, sino a Francis, o sea, mi alumno. Porque él está posicionado como experto en iPhone alta gama. ¿Y qué pasa? Le llegan solamente esos equipos. Y él le pasa precios caros y la gente se lo paga. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. No es que le paga caro porque tiene ganas o porque le sobra. Es porque tiene miedo. Se compra un iPhone caro y sabe que si le ratonea un poco le va a salir mucho más caro. ¿Bien? Entonces prefiere pagar una sola vez en un local reconocido con garantía. ¿Bien? Que le solucione todos los miedos. Entonces, si vos tenés clientes que son ratas, es porque simplemente tu comunicación o tu forma en la que te perciban atrae a esos clientes ratones y aleja a esos clientes buenos. ¿Bien? Es un tema, o sea, en la parte de preguntas y respuestas no me voy a explayar mucho en marketing, de hecho ya vamos 1 hora y ya casi 2 horas de clase, pero ya de última en algún momento le voy a hacer una clase de marketing, posiblemente. ¿Bien? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Las líneas que mencionaste, las salidas de PMIC.
¿Qué dice las líneas que mencionaste que salen del PMIC y líneas principales aparecen con esos nombres? Yo porque todavía no sé cómo leer el programa. Ya les voy a traer de vuelta la clase de planos esquemáticos, así saben cómo identificar líneas principales y líneas secundarias. Así que bueno, muchachos, esa era la última pregunta. Arrancamos a las 8, son las 9:40, casi 2 horas de clase. Literalmente es la clase más larga que di. No sé por qué, porque no es la primera vez que doy esta clase, ya más de uno de ustedes ya la habrá visto anteriormente. Siempre la repito porque fíjense que hay gente nueva que no la vio y tiene que aprender. Pero bien, y encima 34 personas tipo hasta el final, qué ganas de escuchar a alguien hablar, ¿no? Así que bueno, muchachos, esa fue la última pregunta. Si hubo alguna pregunta que se salteó o cosas así, fue sin querer. A mí no me gusta cuando me saltea, así que siempre lo explico. Si